Gracias, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, Lucas, puestos de pie, leer del Evangelio de Lucas, el pasaje que continúa del capítulo 24, Lucas capítulo 24, el versículo 36 al 49. Lucas capítulo 24, versículo 36 al 49. Esta es la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, que nuestro Señor Jesucristo había aparecido a las mujeres y a los discípulos en el camino a Emaús, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estando maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que es escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos, como título para este mensaje les sugiero las lecciones que Cristo resucitado quiere que aprendamos. Las lecciones que Cristo resucitado quiere que aprendamos. O también puede ser título: tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento por Cristo resucitado. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento por Cristo resucitado. O también: Cristo resucitado tiene las llaves de nuestras mentes y nuestros corazones. Cristo resucitado tiene las llaves de nuestras mentes o nuestros corazones. Esta tarde continuamos nuestros estudios del Evangelio de Lucas, que en la providencia de Dios trata este pasaje que leímos de la resurrección de Cristo y cómo Él se apareció a sus discípulos. Y vamos a ver esta tarde algunas lecciones que Él quiere que aprendamos de este pasaje y que Él quería que sus discípulos en este tiempo aprendieran. Ese día los discípulos no estaban celebrando como nosotros. Era el domingo de resurrección, pero no estaban cantando cánticos de resurrección, no estaban enseñando y predicando acerca de la resurrección. Estaban en ese domingo ellos, nos dice el pasaje, atemorizados, nerviosos, con mucho miedo, pensando que el Señor seguía muerto. Aunque ángeles habían anunciado que había resucitado, aunque las mujeres les habían dicho: lo hemos visto, aunque cuando menos 3 discípulos podían testificar: hemos visto a Cristo, los apóstoles todavía no lo creían. Y es en ese contexto, y estaban hablando de esas cosas, que nos dice el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Lucas 24, 36. Jesús se puso en medio de ellos. En Juan, el pasaje paralelo de Juan 20, 19, nos dice que estaba cerrado el apartamento donde estaban. Ese fue un milagro, fue algo sobrenatural, por supuesto. De repente Él está en medio de ellos. Y les dijo: paz a vosotros. Y aquí está la lección, la primera lección. El Señor resucitado nos da paz. Cristo resucitado crea paz, produce paz en nosotros. Lo primero que le dijo a sus discípulos fue: paz a vosotros. Ahora, yo sé que paz a vosotros era un saludo de ese día, común entre los judíos de ese tiempo, así como nosotros decimos hola, ¿qué tal? Ellos decían paz a vosotros, shalom, famoso shalom, o en griego Irene, paz a vosotros. Pero en los labios de nuestro Señor Jesucristo, eso no fue un simple saludo sin sentimiento real.
Así como nosotros a veces nos encontramos con una persona y decimos buenos días, o decimos qué gusto verte, pero es la última persona en el mundo, ¿verdad?, que queríamos ver, y no queremos que tenga un buen día, queremos que la pise un elefante, ¿verdad? Pero por civiles, por buena gente decimos comúnmente y por tradición buenos días. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo paz a vosotros, no era por tradición o por civil. No. Cuando el Señor Jesucristo resucitado dijo paz a vosotros, el saludo era real. La intención, el deseo de paz se convirtió en realidad. Cristo resucitado nos trae paz, nos da paz, crea la paz en nuestros corazones. Es una lástima que separaron Romanos 4 de Romanos 5, véanlo. Romanos 4 termina con estas palabras y continúa con estas palabras Romanos 5. Romanos capítulo 4, el versículo 23, hablando de Abraham, dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, es decir, su fe contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque Él resucitó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el saludo de nuestro Señor Jesucristo implicaba esa paz, esa reconciliación con Dios. Acuérdense que shalom, ese término bíblico, es más que la ausencia de guerra. Pensamos en que hay paz en el Medio Oriente. Bueno, supuestamente algún día va a haber paz en el Medio Oriente, ¿verdad? Y pensamos, ya no hay guerra ya. Pero el término bíblico, shalom, era más que ausencia de guerra. Era una reconciliación total. Trata de felicidad y amistad. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice paz a vosotros, resucitado Él, nos da esa paz con Dios, nos da esa reconciliación, implica el perdón de nuestros pecados, que tenemos justicia, que Dios nos puede recibir y, por así decirlo, abrazarnos con felicidad y amistad eterna. De eso se trata este saludo de nuestro Señor Jesucristo. Implica eso y mucho más. Confirma su promesa cuando Él nos dijo en Juan también: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la lección es: Cristo resucitado produce la paz en nosotros, paz para con Dios. Y si nos da esa paz con Dios, en la cual no tenemos ya los remordimientos de nuestros pecados, estamos perdonados por Dios y somos amigos de Dios, así como Abraham, ¿cuánto más entonces esa paz nos da esperanza en cuanto a los problemas y las ansiedades de esta vida? Si la paz de Cristo soluciona el problema del pecado y de la muerte, entonces cuánto más los problemas que puedas tener en la escuela, en el trabajo, en tu familia. Y no sé de algunos de ustedes algunos problemas, y yo sé los míos. Problemas familiares que a lo mejor nos quitan el sueño, ansiedades graves en el trabajo, o una enfermedad terminal. Ya nos dijo el doctor, esto es crónico, es terminal. Pero Cristo resucitado nos dice: paz a vosotros. Y si tenemos paz para con Dios, paz en cuanto a nuestros pecados, paz en cuanto a la muerte, entonces ciertamente tenemos paz y podemos solucionar esa ansiedad. Podemos vivir con tranquilidad, creyendo en Él que nos da esa paz, creyendo en sus promesas, creyendo en su poder para darnos esa paz. Es entonces que tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nos concentramos y nos abrazamos de Cristo resucitado, que nos dice: paz a vosotros. Y un último pensamiento en cuanto a esta lección: realmente nosotros no merecemos la paz. Piensen bien, nuestro Señor Jesucristo le dijo a esos discípulos: paz a vosotros. Pero esos discípulos, ¿qué habían hecho? Unas horas antes, 3 días antes, esos discípulos habían abandonado a nuestro Señor Jesucristo, habían traicionado a nuestro Señor Jesucristo, habían negado a nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice: paz a vosotros. Muy bien pudiera haberles Él dicho: guerra a vosotros.
vergüenza a vosotros, castigo a vosotros. ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué me negaste, Pedro? ¿Por qué me abandonaron a la hora de la cruz? Y con mucho derecho. Pero Cristo no les dice eso. Él les dice: paz a vosotros, paz. A veces tenemos ese sentimiento como cristianos que merecemos la guerra, la venganza, el castigo de Dios, de seguro, por lo que hemos hecho, por lo que pensamos, por lo que no hemos hecho bueno, por las cosas malas que hacemos. Pensamos: estamos tan lejos de Dios y Dios nunca me va a escuchar. Le he negado, como mencionamos en esta mañana, ¿verdad? Le he negado. No he hecho las cosas que agradan a Dios. No he orado, no he tenido mis lecturas como debo, no he terminado el libro La armadura de Dios, no vengo a la iglesia como debo. Tengo tantas dudas. Pero Cristo nos dice: paz, paz a vosotros. Aunque me han negado, me han traicionado, me han abandonado, paz a vosotros. Es una gran lección que el Señor Jesucristo resucitado quiere que aprendamos. Otra lección que el Señor resucitado quiere que aprendamos es que su cuerpo es real. Su cuerpo es real, nos dice ahí Lucas 24:37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Podía leer sus mentes, podía saber qué pensaban. Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad, ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Ha de haber sido muy impresionante para los apóstoles, por supuesto, cuando nuestro Señor Jesucristo les mostró las manos y los pies. ¿Por qué las manos y los pies? En Juan 19 nos dice también que les mostró el costado. ¿Por qué las manos, el costado y los pies? Porque en las manos, en el costado y en los pies había heridas. Estigmata, las heridas de la cruz. Los ha de haber impresionado mucho eso. Este es el Señor, el que fue crucificado. La semana pasada vi en el periódico una fotografía de un filipino que fue crucificado. En ese tiempo es tradición en Filipinas crucificar de verdad con clavos a unas personas en Semana Santa. Vi la foto del filipino. Y la foto mostraba nada más los clavos que horadaban los pies del filipino. Eran clavos chicos, muy delgaditos y esterilizados, me imagino. Y curiosamente se los pusieron en un lugar donde no había venas, ni sangre salía de la herida. Los clavos que traspasaban los pies de nuestro Señor Jesucristo y sus manos no eran esterilizados, no eran chicos, delgaditos. Yo me los imagino de lo más oxidado, sucios, inmundos, grandes, para sostener su cuerpo. Pero la tortura en sí, hermanos, no fue lo que nos salvó, lo que pagó la multa del castigo por nuestra paz. La tortura en sí no fue lo que nos salvó. Lo que nos salvó fue que la sangre que se derramó ese día y que brotó de sus manos, sus pies, su costado, era la sangre del unigénito Hijo de Dios. Si yo tuviera oportunidad de hablar con ese filipino, estoy seguro que el filipino nos confesara: claro que yo soy un pecador, por eso quiero ser crucificado, para ver si gano algún mérito y Dios me recibe. Pero el que fue crucificado ese día nunca pecó. Cristo fue inocente, totalmente inocente. Hasta Pilato y Herodes lo declararon inocente. Inocente. Él fue el Cordero sin mancha, el único que podía satisfacer la justicia de Dios y pagar el castigo que merecíamos, crucificado así. Entonces, el mejor hombre
el mejor hombre del mundo, el mejor ángel del universo, no podía resolver el problema de nuestros pecados siendo crucificado. No. Tenía que ser Cristo, el unigénito Hijo de Dios, porque el problema de nuestro pecado es infinito y tan grave que solo la sangre de Cristo podía salvarnos. Pero volviendo al texto, el Señor resucitado les muestra las manos, les muestra los pies, comprobándole que Él es de carne y hueso, un cuerpo real. Y teólogos, por cierto, no se menciona la sangre, porque la sangre no se puede palpar. Él dice, palpad, tocadme, soy de carne, soy de hueso. Y psicológicamente es muy interesante que los discípulos, nos dice el versículo 41, de gozo no lo creían. Esto es una paradoja, ¿verdad? De gozo no, estaba ahí, no lo creían. Pero es como dicen en inglés, this is too good to be true. This is too good to be true. Es demasiado bueno para ser cierto, para ser creído. Así que para confirmarles que Él tiene un cuerpo real, hay algo de comer. Y le dan un pez asado y un panal de miel. Lo come. Ahora, al hacer esto, el Señor Jesucristo está comprobándoles, yo tengo el cuerpo resucitado, es un cuerpo real, no es un fantasma, no es un espíritu, su cuerpo resucitó. Y esto es muy importante para nosotros porque confirma que Él sí puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, que Él fue tentado y que sufrió en un cuerpo como el de nosotros, pero sin pecado. Y Él tuvo la victoria sobre la muerte en su cuerpo de carne. Muy importante esto porque sabemos que Él tiene compasión de nosotros en nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestras tentaciones, y a la hora de la muerte también. Confirma que así como Él resucitó en cuerpo, nosotros resucitaremos en cuerpo. Él nos prometió, porque yo vivo, ustedes también viviréis. Ahora, como humanos, nosotros somos espíritu y cuerpo. Si nos falta el cuerpo, estamos muertos. Si nos falta el espíritu, estamos muertos, por supuesto. Tenemos que tener espíritu y cuerpo para ser nosotros. Y la realidad entonces del cuerpo de Cristo resucitado nos quita la fobia a la muerte. Nos quita ese terror, o como cantamos hace unos minutos, despoja a la muerte de su terror. Y así nosotros entonces tenemos esa esperanza para nuestros cuerpos débiles, nuestros cuerpos enfermos, nuestros cuerpos deformados, que vamos a resucitar con un cuerpo como el del Señor Jesucristo, un cuerpo real, y estaremos vivos. Hay una gran promesa en Filipenses 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos un cuerpo como el de Él. Quienes piensan que vamos a tener un cuerpo glorificado y piensan, voy a volar de galaxia en galaxia. Y voy a poder brincar mucho y jugar básquetbol y voy a poder, ¿cómo se dice? Clavar todas las pelotas. Y voy a poder jugar golf a la perfección. Y voy a poder jugar tenis sin ningún problema. Y voy a poder comer todos los banquetes celestiales sin parar. Piensen de los cuerpos como si esa fuera la atracción y la gloria. No, hermanos. Lo maravilloso de nuestro cuerpo, que será como el de nuestro Señor Jesucristo, es que así podremos ver a Dios, que así podremos estar en el cielo con Dios, que así como dice en Job, podremos estar ante la terrible majestad de Dios. Necesitamos un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo para poder disfrutar con toda la eternidad la presencia de nuestro gran Dios. Otra lección que el Señor resucitado quiere que aprendamos es que su palabra, las Escrituras, testifican de su crucifixión, su resurrección y nuestra salvación. Ven el versículo 44 ahora. Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, esta mañana notamos el pasaje anterior de su entrevista con esos dos discípulos que iban a Emaús, que las escrituras tienen la prioridad, que la Biblia es la autoridad suprema. Notamos también como el Antiguo Testamento, a lo último la Biblia se trata de Cristo. Todos los profetas hablan de Cristo. Toda la Biblia se trata de Cristo. En esa caminata de unos 11 kilómetros, nuestro Señor Jesucristo, al haber pasado por Génesis 3:15, la primera mención de la cruz, hasta Malaquías capítulo 4 versículo 2, el último libro de nuestro Antiguo Testamento, y mostrando por cada profeta, por cada pasaje, cómo hablaban de Él, cómo testificaban de sus sufrimientos y las glorias que vendrían tras Él. Les ha de haber recordado los Mesías, es decir, los ungidos, los sacerdotes que eran ungidos, los reyes, los profetas, todos testificaban y apuntaban a Cristo. A lo mejor ilustró el Calvario de Génesis 22, la historia de Abraham sacrificando a su hijo, ¿se acuerdan? Dios le mandó a Abraham: ve a un monte al que yo te diré, y en ese monte sacrifica a tu hijo. ¿En qué monte sería? Sería el monte Calvario, en aquel monte que yo te diré. El hijo le pregunta, Isaac le pregunta con todo respeto a su padre: aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Se acuerdan que contestó Abraham? El Señor se proveerá el cordero para el sacrificio. Y nombró a ese lugar Jehová Jireh, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Años después, Cristo les podía testificar a esos discípulos. Años después, Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, cuando me vio, él gritó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así él pudo haberles testificado y enseñado a través de toda la Biblia cómo él es el tema de la Biblia, sus padecimientos, la gloria que vendría tras él. También nosotros notamos esta mañana que Cristo les confirmó de las Escrituras que era necesario, absolutamente necesario, que Él sufriera, que Él resucitara, por la gravedad de nuestros pecados, por la santidad de Dios, lo estricto de la justicia de Dios, como veíamos en Romanos 8. Fueron los que provocaron esa necesidad absoluta de que Cristo mismo muriera y Él resucitara. Lo que quiero enfatizar esta tarde, entonces, nada más de estos textos, de estos versículos, es que Cristo es el único que puede ayudarnos a entender la Biblia. Versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos conocían el Antiguo Testamento. Los discípulos desde niños lo habían estudiado, sabían de Génesis 22, sabían de Génesis 49, conocían la historia de José, sabían del Salmo 22, del Salmo 69, de todos los salmos mesiánicos. Ellos sabían el famoso capítulo de Isaías 53, por supuesto sabían de Isaías capítulo 55, de Miqueas capítulo 5 y versículo 2, de Malaquías capítulo 4, 2. Todos esos textos claramente nos hablan de Cristo. Y los más oscuros, ellos sabían esos versículos que les hablaban del Mesías y el profeta que Moisés les había anunciado. Ellos esperaban el Mesías, sabían del hijo, el gran hijo de David, pero no habían entendido esas profecías, no habían comprendido la Biblia. Cristo les tuvo que abrir el entendimiento, la mente, el corazón. Y recuerden, estos discípulos habían pasado 3 años con Cristo en el seminario, por así decirlo, el mejor seminario, con Cristo. 3 años.
Cristo tuvo que iluminarlos y abrirles el corazón para que entendieran las Escrituras. Y era más que enseñarles a leer, por supuesto. Era más que enseñarles la gramática y la exégesis y todo eso. Era una obra espiritual especial en el corazón y en la mente, de tal manera que ellos pudieran entender lo que la Biblia, el Evangelio es. Y así en nuestros días. Usted puede leer la Biblia en hebreo, en arameo y en griego. En esos lenguajes fue escrito la Biblia. Puede leer la Biblia en latín también. Puede ser miembro de la iglesia por 50 años. Pero a menos que Cristo nos abra el entendimiento, a menos que Cristo te dé el entendimiento para que comprendas la Escritura, todo será en vano. Cristo tiene que abrirte el corazón. ¿Por qué? 1 Corintios 2. El apóstol Pablo nos explica, porque si tienen sus Biblias, 1 Corintios 2 nos dice así el apóstol. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, no comprende, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Cristo tiene que abrir tu corazón. Cristo tiene que darte el entendimiento. Y Cristo tiene las llaves para tu mente y para tu corazón, para quitarte esos prejuicios, para quitarte esa incredulidad y para darte esa luz espiritual que necesitas para entender su mensaje. Y algún día, esto es lo que significa Juan 3:16. Para nosotros esto está claro, ¿verdad? Pero algún día, esto es lo que significa Romanos 5:8. Esto es lo que, mira tanto que lo había leído y está tan claro ahora. Y lo ves y lo entiendes. Y los himnos te llegan al corazón y te llenas de gloria y esperanza. Porque Cristo te ha dado ese entendimiento. Entonces, hermanos y amigos, al leer la Biblia hay que rogarle al Señor que abra nuestros entendimientos para que podamos comprenderla. Oremos como el salmista. Fíjense en David, el rey David, ya maduro en la fe, dice: Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Señor, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Señor, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia, por supuesto, no es un libro mágico, místico. Por supuesto que no. Pero la Biblia es especial porque es la palabra de Dios. Y solo el Señor puede ayudarnos a entenderla. Entonces, cuando tú esta noche abras tu Biblia y leas el capítulo, ¿se acuerdan que lo reté a leer un capítulo de la Biblia cada día? Cuando tú buscas en tu Biblia este capítulo, ora: Señor, dame entendimiento. Yo quiero conocer más de Cristo. Yo quiero tener esa esperanza y esa vida eterna. La última lección que notaremos de este pasaje, nos la encontramos en el versículo 47 de nuestro pasaje, Lucas capítulo 24, y el versículo 47 nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Señor resucitado quiere que prediquemos en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la lección. Es obvio, es clara. Ahora, por el contexto sabemos que esta fue su palabra a los discípulos cuando Él estuvo ahí. Es lo que la Escritura nos enseña, por supuesto, y lo que la Escritura requiere para nosotros. Y es lo que el Señor resucitado quiere para la iglesia. Noten en primer lugar entonces que se trata de predicar el nombre de Cristo, en nombre de Cristo resucitado.
De vez en cuando veo otras iglesias. ¿Qué están haciendo en otras iglesias? Y busco en YouTube de otras iglesias aquí en Hermosillo o de otras partes del mundo y veo los cultos, veo las iglesias. Cuando estoy de vacaciones también trato de hacer eso. Y me sorprendo de muchas iglesias de buen nombre y reconocidas donde están teniendo dramas, danzas en la iglesia, shows. Me sorprendió una iglesia en Chihuahua, en Cuauhtémoc, por cierto, donde está nuestro hermano Francisco. No en esa iglesia, por supuesto, pero en una iglesia ahí de Cuauhtémoc. El pastor entró a la iglesia en una motocicleta, en una Harley Davidson, y por toda la cosa fue paseando ahí. Y de eso se trató la iglesia. Pero ¿cómo? Shows, conciertos, como diría Raquel, mi hija, fatal. Cristo quiere que prediquemos en su nombre. Es por la predicación que Dios salva a su pueblo y que Él nos edifica. Y prediquemos en su nombre, con su autoridad. Y predicadores, habiendo predicado en su nombre resucitado, de Cristo resucitado, confiemos que su palabra no volverá a Él vacía, que hará lo que Él quiere y por lo cual lo envió. Los pecadores se convertirán, ¿cómo? ¿En un show, en un concierto musical? No, la predicación de la palabra de Cristo. En segundo lugar, noten que debemos predicar el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Es una de las maneras, por cierto, que usted puede detectar si una iglesia es buena o mala. Se está predicando el arrepentimiento. Se está predicando que debemos afligirnos por nuestros pecados, odiar nuestros pecados, dejar nuestros pecados y esforzarnos por caminar en los mandamientos de Dios. Se está predicando y llamando al arrepentimiento de verdad y frutos de arrepentimiento. O se está predicando la autoestima. Se está predicando terapia psicológica y en esa iglesia se burlan de los llamados legalistas y se burlan de los que predican la ley de Dios y la ley del pecado. O en tercer lugar, noten, se nos está acabando el tiempo, que debemos de predicar el perdón de pecados. El evangelio se trata del arrepentimiento y el perdón de pecados. Perdón de nuestra desobediencia a Dios. El perdón de todas las cosas malas que hemos hecho contra Dios. Perdón, es decir, que Dios se olvida de esas cosas. Dios borra de sus libros nuestros pecados. Dios entierra en lo más profundo del mar todas nuestras maldades. Eso es el perdón de Dios. Entonces Dios quiere que prediquemos. Cristo resucitado quiere que prediquemos entonces el perdón de pecados para las prostitutas, para los narcotraficantes, para los homosexuales. Perdón para las esposas insumisas. Perdón para los esposos ásperos. Perdón para los hijos rebeldes. Perdón para los padres que provocan a ira a sus hijos. Perdón para los hipócritas que vienen a la iglesia. Perdón para los incrédulos que dudan tanto. Perdón para los mediocres. Perdón para nosotros. Perdón para los cristianos tibios. Perdón para nosotros, hermanos, que fallamos tanto. Ese es el mensaje que necesitamos. Es lo que nos puede llevar a salir de la iglesia gozosos y con mucha esperanza. Dios me perdona aunque le fallo tanto. Dios me perdona todo, aunque hice esto y vi aquello. Dios me perdona. Es el mensaje que el mundo necesita. Hay perdón de Dios porque Cristo ya murió, Cristo ya resucitó. En último lugar, noten que esto lo debemos de hacer, debemos de predicar esto en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El evangelio es para todos, no nada más para los judíos. Es para todas las naciones, para ricos, para pobres, para todos. Es lo que ellos necesitan. Es la única manera de llegar a Dios. Esta mañana les conté de los fariseos yaquis y cómo creen que cumpliendo con sus tradiciones y la quema y todo eso se acercan a Dios y así pueden tener ciertos méritos. Por cierto, me comentaron que eso fue la mejor parte del sermón, lo que más les gustó. Y que yo no necesito una máscara, que con la barba es suficiente, ¿verdad?, para asustar. Y que sé bailar muy bien esa. No lo voy a volver a hacer. Ahora sí está ahí el internet, ¿verdad? Y hay video. Pero hermanos y amigos,
Si así pudiéramos llegar a Dios, si nos vistiéramos como los fariseos en Semana Santa y nos asáramos en el calor, ¿verdad? Con esas máscaras y esos atuendos, si anduviéramos por todo Hermosillo allí recogiendo ese dinero y haciendo y bailando así como los yaquis y en este día quemando esas cosas, si pudiéramos llegar así a Dios, entonces tuviéramos escuelas dominicales para enseñar eso y enseñar a los niños a hacer las máscaras y a bailar así. Si así llegáramos a Dios, si esa fuera la posibilidad. Pero hermanos, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra manera de llegar al Dios más que por Cristo resucitado. El Evangelio hay arrepentimiento, hay perdón en Cristo para todo el mundo. Los musulmanes, los budistas, cualquier otra religión, necesitan ellos escuchar: no hay otra manera más que Cristo. Porque si hubiera otra manera, entonces Dios no hubiera permitido la crucifixión, la muerte de su amado Hijo. No hay otra manera. Entonces hay que ayudar a los misioneros, hay que ayudar a los que predican, orar por ellos, animarlos, sostenerlos. Oremos para que Dios use a nuestros hijos, a miembros de esta congregación, que los llame a ser misioneros. Y noten que Cristo mandó que el Evangelio se predicase desde Jerusalén. Cristo estuviera en todo su derecho y no tuviéramos ningún problema si Cristo hubiera dicho: y exceptuando Jerusalén. Vayan por todo el mundo, a todas las ciudades, exceptuando Jerusalén. Cristo estuviera en todo su derecho, porque Jerusalén fue la ciudad que mató a los profetas. Jerusalén fue la ciudad que lo crucificó. Pero Cristo no dijo eso. Cristo dijo: comenzando desde Jerusalén. El Evangelio comienza aquí, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermanos, hay esperanza para nosotros. Si Cristo quería que el Evangelio se predicara comenzando desde Jerusalén, donde estaban los peores pecadores, los que lo habían crucificado, entonces ciertamente hay esperanza para nosotros, para el peor de nosotros, para el más hipócrita, para el más incrédulo. Cristo ordenó que su evangelio se predicara a los sacerdotes, a las multitudes que habían gritado: crucifícale. En último lugar, noten que Cristo nos recuerda que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por supuesto, esto nos habla del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino. Eso es lo que nos motiva. No lo hacemos por nuestras propias fuerzas, nuestro propio poder. Lo podemos lograr en el poder del Espíritu Santo, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros hijos. Es por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Oremos que Dios dé ese poder a esta iglesia. No contristemos al Espíritu, por supuesto, pero prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo resucitado, y de seguro el Espíritu nos va a ayudar. Porque el Espíritu Santo, a lo último, no se trata de hablar en lenguas o de los milagros, sanidades y emociones. El Espíritu Santo, el misterio del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, enseñarnos de Cristo, convencernos de nuestros pecados y convencernos de la cruz y la tumba vacía. Oremos a Él.